local, a la peruana, y date cuenta que hay un montón de tipos de música, un montón de tipos de apuestas. Yo creo que la autogestión es un estilo de vida que uno abraza, es una filosofía que tiene que ver con la libertad creativa, que tiene que ver con la apuesta, que tiene que ver con el involucrarse en algo que uno ama tanto. Esta música es de ustedes son esta música, no se la pierdan, es su identidad. Aplauso de bienvenida para Nicolás Duarte. Ya no sé cómo presentarlo, como solista, de la mente, cuchillazo. Acá está con nosotros Nicolás Duarte. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Agitado por la llegada así a último minuto por el tráfico, pero bueno, acá estamos. Acá estamos, acá estamos. Además, has dejado acá tu club de fans, te están esperando, ¿Ah, sí? por si acaso te aviso que cuando Ellos sí llegaron salgas temprano. va a ser un poco difícil que salgas, pero bienvenido. Me decías que no venías aquí al canal hace como 2 años. Hace más o menos 2 años que fue que saqué mi primer disco solista y después en realidad la anterior vez fue presentando el Millonarios del Alma, el último disco de La Mente. Y sí, pues comentábamos que en esos 2 años nomás cómo ha cambiado el tráfico y el mundo, en realidad, ¿no? El mundo. Y justamente vamos a hacer, digamos, un flashback del mundo como lo conocías tú, ¿qué te parece, no es cierto? Vamos a hacer un recordaris de toda tu carrera. Pero primero quería saber que me contaras, ¿desde cuándo es que tocas? ¿Desde muy chico tocas? Porque eres un músico inquieto, sí. en realidad. O sea, en realidad, sí, yo creo que con los años ya puedo decir que lo mío es la búsqueda, no necesariamente el encontrar cosas, sino el buscarlas. Creo que también tiene que ver con capacidades, ¿no? No soy un músico, un instrumentista con un gran talento, una gran ejecución, no tengo una gran voz, pero creo que lo que tengo es mucha curiosidad y eso me ha permitido durante todos los años que vengo tocando seguir en esta búsqueda, ¿no? Entonces, sí, o sea, en ese sentido es mi carrera o lo que se pueda describir como mi trayectoria musical ha sido siempre inquieta, siempre saltando de un lado para otro y feliz de eso, ¿no? Es en realidad una manera de hacer las cosas bien entretenida, ¿no? Pero además entretenida porque son proyectos bien locos. Y empezamos con Cuchillazo, ¿no es cierto? Porque claro, tú puedes decir La Mente, porque es lo que tal vez más se conoce, pero lo primero es Cuchillazo, ¿no? En realidad tengo una banda anterior, tengo un par de proyectos anteriores, pero el más emblemático fue un proyecto que se llamó Camarón Jackson. Ajá. Eso salió en el año 99 o 2000 y tuvo la particularidad de estar producido el primer material discográfico de ese proyecto por Pelo Madueño. Yo conocí a Pelo en esos años, nos hicimos muy amigos desde entonces. Y él tuvo la gentileza, el desprendimiento después de escuchar un par de demos en la casa de un amigo común, de Nacho Cisneros, que era el bajista de La Liga del Sueño, decirnos, oye, esto está buenísimo, yo se los produzco. Y nosotros éramos 2 chicos con José de Acal que no teníamos pues ni... Es más, habíamos ido a la casa de Nacho en Punta Hermosa para tener un sitio donde no hubiera bulla y poder grabar porque no teníamos estudio. Y ahí conocimos a Pelo. Y pucha, por realmente muy poco... Nos dedicó su vida durante medio año y pudimos producir este primer material que además fue graciosísimo porque lo editó la Sony. Ya. Cuando la primera versión de la Sony Perú funcionaba como disquera acá, llegó a los charts de las radios nacionales. En esa época estaba pues aparte de Estudio 92 había Radio América, Radio Miraflores, etc. Y estábamos ahí entre los top. Y fue una experiencia muy bonita, pero también muy esclarecedora, porque pese a todo este fenómeno, ¿no? que de repente teníamos disquera, productor, sonábamos en la radio, el proyecto nunca logró despegar, nunca logró pisar tierra, ¿no? O sea, volverse algo real. Y ahí empecé a darme cuenta pues de las falencias de esta escena y de la necesidad de construirla, ¿no? Pero ¿por qué no logró aterrizar? Porque en esa época era muy difícil empatar estos circuitos, ¿no? O sea, lo mediático no necesariamente representaba los circuitos reales. La radio era y sigue siendo un bluff, o sea, es humo, ¿no? Lo que se genera. Las redes sociales que habían llegado como la gran esperanza democrática, en realidad también se ha vuelto
un espacio donde se vende muchísimo humo y donde logras lo que logras con plata y o sea, al Es que final ahora las puedes manipular. el comportamiento mainstream Claro. ha llegado al sector independiente y se ha instaurado como códigos de conducta y reglas que hay que seguir, ¿no? Pero en esa época para nosotros era, o sea, entramos a este mundo y no nos dimos cuenta que había este otro muy importante de la autogestión al que después pertenecimos, ¿no? O sea, tanto José con La Prensa como yo con Cuchillazo, que ya fue mi segunda banda. Pero tú me preguntabas de dónde venía y en realidad yo tengo la suerte de haber tenido mucha música de chico. Yo estudié en los Reyes Rojos, que es un colegio que no solamente consideraba la música, sino en general el arte como una herramienta formativa, un camino hacia la educación y hacia la formación de personas tan válido como el académico, ¿no? Entonces había mucho de eso en mi colegio, había una sala de ensayo, es más, había digamos, el impulso de los profesores de la plana docente de que formaras grupos, tocaras en las clausuras, grabamos, yo grabé mi primer cassette como niño en los Reyes Rojos, después grabamos un CD, 10 años, Ya, después 12. pero a los 10 años, por ejemplo, cuando recién empezaste a tocar esos instrumentos, porque yo alguna vez he leído una entrevista tuya y tú decías que tenías un arroz con mango musical en el alma. Sí. Entonces, Lo tengo. ¿todavía? Creo que la mayoría de músicos peruanos tienen esa mezcolanza, esa mixtura así no lo expresen necesariamente en su música, lo tienen en su corazón, ¿no? Por todo lo que escuchamos. Sí, claro. Yo como te comento, yo tenía ese lado musical del colegio que además fue donde descubrí el rock, donde gracias a Constantino Carvalho, que era el director del colegio, descubrí cosas concretas, ¿no? O sea, él era muy fanático del rock de los 70s y de la salsa. Entonces yo descubrí a Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón, el grupo Nietzsche, etc. Y también a Led Zeppelin, Eric Burdon, o sea, muchas cosas que venían de ese lado. Mi padre biológico es un melómano, entonces recibía también mucha música de parte suya, muy culta además, ¿no? O sea, jazz, música de otros países que no eran los que necesariamente en este circuito de Europa, Estados Unidos llegaban a Latinoamérica. Y mi padrastro, que también llamo padre, es un músico, de esos músicos criollos que en realidad no ejercían como profesionales, pero tocaban todos los... O sea, en mi casa, en la casa de mi madre, todos los domingos había jarana criolla. Y yo he tenido la suerte de tener en mi casa a maestros como José Celada o Rosa Guzmán, que es muy amiga de mi mamá, además, cantando y tocando ahí en la casa, ¿no? Y en mi casa había guitarras criollas, había cajones, castañuelas... Succionado música, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, Y de todo no, tipo, era además. de todo tipo. O sea, yo podía estar escuchando, además esas versiones en esa época y la gente necesariamente no mantiene ese recuerdo vivo, pero la música criolla era un canal vivo de transporte, de cultura. Entonces, la gente cantaba, cambiaba las letras. Sí. Yo, o sea, no sé cuántas versiones he escuchado por ejemplo, del Vals de la Parada, por ejemplo, o cuántas versiones he escuchado de Olga, o cuántas versiones he escuchado de Chin Hereje, o sea, y eso ocurría en un proceso muy bonito, que era, llegaba gente, además, por ejemplo, mi papá César, mi padrastro, él es de Huancayo, y por ejemplo pasaba mucho eso, venía gente de Ayacucho, de Huancayo, de Arequipa, y primero había una especie de guerra regional de músicas, ¿no? O sea, se competía, se tocaba, y todos se amistaban con el vals costeño. O sea, ese era el momento en el que, digamos, ya además entraba la noche y yo ya me tenía que ir a dormir. Pero y que ya había fluido comida, sí, trago, comida, y todo. trago, chistes, Claro. Una realidad que de verdad yo no era consciente que se iba perdiendo, ¿no? Pero tengo la suerte de tenerla viva en mí y de haberla vivido muy de cerca. Y después al día siguiente en mi colegio podían estar pasándome un disco de Pink Floyd o entre mis compañeros que también en esa época. Ahora la manera de conseguir música es muy fácil, es muy accesible, es muy bonito y es realmente abrumante la cantidad de música que puedes conseguir. Pero en esa época siento que el esfuerzo que hacíamos nosotros, los apasionados por la música, era tal que el valor que le poníamos a lo que conseguíamos era inmenso. Entonces, cuando a mí me llega un cassette de este grupo Sumo de Argentina, por el tío de un amigo o compañero del colegio, es pues una cosa, un descubrimiento maravilloso, ¿no? Y así con
con cada música que recibíamos en esa época. Casi era un tráfico, ¿no es cierto? Era un tráfico de música. Sí. Yo No, me además acuerdo. el cassette que te grababa en blanco, el mix que te hacía tal persona. Después con los VHS también, porque había gente que tenía Videos, cable, claro. entonces te podía hacer un mix de videos que sonaba en MTV y que tú no tenías cable, entonces veías, o sea, de verdad que recuerdo con mucho cariño esa época porque fue una época efectivamente, como dices tú, de succionar, de absorber De toda la todo. música posible. Ahora, Nicolás, pero de todas las cosas que me has mencionado y que creo que es bien interesante, es que de toda la música que has escuchado, por todos lados, que has succionado música y cultura, has succionado que en esa música siempre había algo que decir, porque siempre había que retratar una parte de la historia de determinado país para decir algo. Y eso se refleja en Cuchillazo y en La Mente, finalmente. Por más que sean dos estilos de música distintas, se Sí, refleja claro. en el discurso, o sea, en la letra, pues, ¿no? Sí, ¿Puede ser? totalmente. Es que en realidad incluso las letras más simples están expresando algo, ¿no? Lo que yo creo que nosotros de alguna manera entendimos como una responsabilidad musical, porque es musical, fue algo que pusimos en práctica en Descabellado, que fue un sello discográfico independiente que armamos con la gente en esa época Suda, El Hombre Misterioso, Sabor y Control, Cuchillazo. Ahí se gesta La Mente, ¿no? En este espacio humano y físico que era Descabellado, como una disquera independiente. Y era la idea Autogestión. de autogestión absoluta, ¿no? Y la idea, yo después entiendo que una de las cosas con las que más empatábamos, o sea, en la que más nos encontrábamos, más allá de los géneros musicales, porque eran muy diversos, era el hecho de darle una importancia a lo que escribes y a lo que dices. Yo tengo un amigo músico, Rafael Otero, es bajista de Cuchillazo y guitarrista de La Mente y productor, además, él produjo mi primer disco solista, que siempre me decía, ¿no? O sea, qué increíble el poder que tiene el que canta, porque tiene un micro y que va a escuchar lo que dice absolutamente todo el mundo. Y tan importante como colocar bien una nota, como hacer bien un arreglo, como entender la función de cada instrumento en un proceso musical, es entender que si vas a decir algo, estás tal vez compartiendo lo más importante de esa canción, porque es la parte más vulnerable y más humana de la canción es la voz, ¿no? Entonces sí, o sea, yo siempre he pensado que una letra, no importa, a mí, incluso letras que parecieran tontas o ligeras, guardan un significado. Yo entiendo que para muchos músicos la letra es al final una chamba que hay que hacer, ¿no? O sea, viene la parte de hacerle la letra a la canción. Y siempre decimos esto nosotros, ¿no? O sea, es un momento sumamente importante, porque incluso cuando no dices algo consciente o buscas decir algo, igual la historia, la música te va a llevar a eso. Yo recuerdo mucho entender muchas cosas de muchos momentos de la historia del mundo y de mi país a raíz de lo que se decía en las canciones, ¿no? Y hay historias maravillosas que se rescatan a través de justamente lo que se dice en las canciones. Entonces sí, a mí me parece importantísimo aprovechar esa oportunidad, ¿no? En el caso de La Mente y Cuchillazo, además, había una necesidad de hablar desde el punto de vista de un grupo humano, que es lo que de alguna manera los cantautores o las carreras solistas no se ponen en ese enfoque, ¿no? Porque yo realmente en mi proyecto solista hablo de lo que me importa a mí y lo que me toca a mí personalmente. Pero en estos proyectos como Cuchillazo o como La Mente, se generan pues estas instituciones de grupos humanos que piensan de una manera y que conviven con una realidad y que se sienten afectados por algo. Entonces tienes que sacar una media de todo lo que sienten y representar a ellos. O sea, los primeros que representamos cuando cantamos algo son a nuestros músicos, ¿no? A la gente que está con nosotros ahí. Entonces sí, se generó una especie de perfil de cronista urbano, ¿no? O sea, somos músicos que viven en una ciudad en un país rarísimo, porque es una ciudad que es capital, que da frente al mar, es creo que la única en el mundo, es un país sumamente centralizado, entonces la capital tiene demasiada carga de repente de cosas y ha recibido mucha migración de dentro del país. Por su condición de puerto, ha recibido mucha información de fuera también. Entonces, es una ciudad que al mismo tiempo parece ser que tuviera todos los problemas y soluciones del país y al mismo tiempo tal vez la ciudad más alejada de la realidad del país, ¿no? Más indiferente, ¿no? Y más indiferente, claro. Y que además crece de espaldas a todo. O sea, porque uno piensa, ¿no?
Yo vivo en Barranco, frente al mar, y la verdad que es una de las cosas que más hemos descuidado los ciudadanos de Lima, el mar, ¿no? Y nuestra costa y las posibilidades de todo tipo que nos podría dar. Pero tampoco vivimos de cara al Ande, que es lo inmediatamente que tenemos, o a nuestras propias sierras, ¿no? Y de eso vamos a hablar justo cuando regresemos de la pausa. Dale. Volvemos. Este video fue increíble. ¿Sabes que esos personajes que están atrás gigantes somos nosotros? Somos yo y Ricardo, los cantantes de la mente. Claro, porque en ese formato de autogestión, nosotros mismos hacíamos estos videos, ¿no? Hacemos la producción, los guiones, los efectos especiales. No queda otra. No queda otra, No queda no queda otra. Y esa canción trata de eso, ¿no? Justamente. Que Claro. preferimos ser enanos de roca que ser gigantes de arena. Claro, el trabajador ahí, ¿no es Sí, cierto? sí, El sí. trabajador. Claro. Pero justo lo que yo te decía es que en las letras son bien actuales, ¿no? Ahora, el ritmo de la mente trae también a colación algo que se había dejado, ¿no es cierto? Que es un poco los ritmos mezclados, ¿no? Sí, bueno, hay acá ejercicios que lamentablemente pues los registros no han sido lo más ideales en nuestra historia, ¿no? Musical. Entonces ha sido un poco ingrata la memoria con respecto a muchos proyectos. La Sonora del Amparo Prodigioso, por ejemplo, de la cuna del Agustino, donde aparecen después los Mojarras, del Pueblo y del Barrio, El Polen. Eran bandas que entre los años 60 y los años 70 hicieron una fusión que incluso llegó. Yo leí el otro día un artículo sobre la influencia del Polen, por ejemplo, en estas agrupaciones de folclore rockeado o versionado chileno, por ejemplo, que es una escena que se desarrolló mucho más que la peruana, pero provenía de un impacto de una banda peruana en concreto que era el Polen. Entonces sí, ha habido fusión, siempre ha habido fusión acá. Es casi imposible no fusionarse, ¿no? O sea, más bien son raros los ejemplos que han mantenido un género puro, ¿no? Nosotros lo que hicimos en realidad fue apostar por una cosa que decíamos además al principio de la mente, que era la idea de generar canciones que te movieran los pies y la cabeza, ¿no? O sea, las ideas y el corazón tienen que estar unidos por algo, y la música es un pegamento ideal para eso, ¿no? Y eso era, ¿no? El proyecto empezó como una cosa muy simpática en el estudio, muy divertida. Yo empecé a trabajar con secuencias. Yo venía de tocar guitarra, nunca en mi vida había trabajado con computadoras, y de repente se dio que podía hacerlo, y empezamos a producir estos temas con Ricardo que tenían reggae, tenían cumbia, además tenían un tema sonoro. Nosotros habíamos encontrado esta música, digamos, que es el reggae, que llega a Inglaterra y que luego con la tecnología se transforma en esta música casi electrónica, ¿no? Además apoyada por estas fiestas de los sound system que tenían los bajos muy fuertes y que presentaban una sonoridad oscura, pero al mismo tiempo bailable. Sí, porque lo bailable normalmente se asocia a una diversión, o sea, a una alegría, y en la música la alegría o lo feliz está normalmente representado por notas mayores o por acordes mayores. Y en nuestro caso encontrábamos esta relación más bien oscura de cosas bailables, que nos hizo pensar muchísimo en la cumbia de la selva amazónica. O sea, la cumbia de San Martín, la cumbia que proviene de los Mirlos, los Dexter, los Tigres de Moyobamba, Juaneco, etc., que es música oscura, es música sumamente oscura, que tiene una evocación absoluta a lo que es la naturaleza y la selva, pero
de una manera, presentada de una manera que nos hizo acordar muchísimo esto, ¿no? Y empezamos a entender que había esta especie de sensación post-apocalíptica, ¿no? O sea, yo creo que el mundo no es que esté a punto de acabar, el mundo ha acabado muchas veces y ha sobrevivido y ha sido post-apocalíptico tantas veces en su historia. O sea, la humanidad tantas veces ha llegado a puntos en los que ya no tiene retorno y se ha reconstruido, y eso queda y marca, ¿no? Entonces yo siento que esta reacción de esta música, o sea, es una respuesta a lo que pasó en los 70s, a los 80s, que eran mundos que tenían ciertos ideales y paradigmas que se han destruido. Claro. Entonces se ha acabado, ese mundo se acabó y apareció otro. Otro, ¿no? y estas capas de las que se habla también, ¿no? Capas físicas, ahora estamos en capas virtuales, digitales, que no son tangibles. Entonces, yo siento que hay algo de eso en esta música, ¿no? Que te cuenta la historia de un mundo que ya no existe. Y si tú tienes que hacer un paralelo, o sea, comparativo, ¿no? Entre Cuchillazo, ponte, y La Mente, porque lo has explicado a la perfección, La Mente, ¿no es cierto? Además, La Mente, ¿no? Porque lo has compilado muy bien. ¿Cómo me hablarías de Cuchillazo? Mira, Cuchillazo en realidad es una historia más complicada, porque justamente hablando de esto, yo creo que ha habido varios cuchillazos, ¿no? El primer cuchillazo existe porque yo tenía unas canciones que ya no quería seguir trabajando con el formato de Camarón Jackson, que era un formato que usaba secuencias electrónicas, que era un formato pop. Y se las llevo a Capi y termina volviéndose el primer disco de Cuchillazo. Pero eran canciones muy parecidas desde su génesis a lo que hago yo después de solista. Son canciones escritas con una guitarra. Son canciones muy personales. Pero luego empatamos muchísimo con Capi y con Rafael Otero. Y es un trío musical que se fundamenta en la amistad. Hay una cosa muy importante que entender del rock, porque la gente se pasa hablando del rock de manera académica, desde perspectivas musicales. Está muy bien, porque al final es una explicación. Si quieres buscar explicaciones, puedes encontrar muchas, ¿no? Pero yo creo que hay algo fundamental en el rock que no tienen otras músicas, que es el principio de que lo puedes hacer con amigos y no necesariamente tienes que tocar tan bien. O sea, la mayoría de bandas que nosotros reconocemos como importantes para la historia del rock, desde los Beatles hasta Radiohead, son proyectos de gente que se juntó para hacer música con la única conciencia de que querían hacerlo y sin necesidad de tener una gran capacidad lo hicieron. Y se basaron en la protección que te da esa amistad. O sea, no hay nadie que pueda poner más el pecho por ti o que pueda dar un paso adelante por ti que tus amigos. Esa es la mística, pues, ¿no? Entonces, digamos, en un grupo de jazz sí puedes generar amistad después de haberte encontrado con músicos que puedan tocar contigo. Peor en una orquesta de salsa. Tienes que conseguir primero gente que pueda tocar algo tan complicado como es la salsa, y seguramente después te vas a hacer amigo de ellos. Ahora, tal vez por eso es que fueron el soundtrack de Misterio, ¿no? Yo creo que eso fue lo que vio Miyashiro Carmona en no solamente Cuchillazo, sino en varias bandas que seleccionó, como Demente Común, El Hombre Misterioso, Los Hermanos Brothers. Justamente con ese nombre te lo explica bastante, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea del rock? La idea es darle una posibilidad de expresión cultural a un tipo de expresión humana que es de las más importantes. Que, o sea, si tenemos a la familia, que es una cosa sanguínea, tenemos esta otra especie de... La familia que se escoge. La familia escogida, ¿no? Entonces, esta familia escogida tiene tanto poder que incluso puede llegar a volverse referencia para el resto del mundo, ¿no? Como es el caso de los Beatles, como es el caso de los Rolling Stones, chicos que se conocieron en el colegio. Claro. Ahora, ya nos tenemos que ir, pero no puedo dejar de hablar de tu etapa como solista, porque como tú decías, en tu etapa como solista ya es un discurso tuyo, no es, digamos, de comunidad, sino es algo tuyo. Y estuve leyendo que eso nace porque te rompieron el corazón. Varias veces. En realidad el amor es una de las cosas que no pude yo ingresar como temática justamente en estas familias escogidas que son Cuchillazo y La Mente, por las razones que te explicaba, ¿no? Pues se buscaba más hablar de cosas que nos involucraran a todos y no todos estábamos en la misma sintonía amorosa, ¿no? O sea, puede pasar que tú tenías una relación y otro estaba soltero, o alguien estaba muy bien o alguien estaba muy mal en su relación, ¿no? Yo sufrí una separación, pero que al mismo tiempo me permitió conocer a la persona con la que estoy hasta el día de hoy, que es mi compañera y
y a quien también se le dedican más de una de estas canciones de este primer disco que se llama 6 canciones para el fin del mundo, porque habla justamente de eso, ¿no? De cómo se acabó para mí un mundo, ¿no? Y hubo un apocalipsis y una post-apocalipsis que fue el disco. Entonces sí, yo lancé este disco en el 2017, que te lo he traído ahí de regalo. Gracias, yo feliz. Ahora me lo autografío. Y ahora he lanzado hace unas pocas semanas el primer single de mi segundo disco. El disco se llama Las Fiestas del Olvido y el primer single se llama Trenes. La idea de este segundo disco es igual, el amor como un hilo conductor de todas las historias que se cuentan en un disco. Pero de alguna manera, no sé si ha sido adrede, pero he buscado retratar historias de amor dentro de esta ciudad con la que yo también tengo una relación finalmente. Claro, ¿no? Que va del amor al odio, de la maravilla al hastío, y que además tiene nombre de mujer o un nombre que se pronuncia o se ubica entre lo femenino. ¿Qué? ¿Te parece que Lima es chica? Lima me parece que es o las ciudades también, ¿no? La ciudad, Lima sí me suena a eso y es una relación que yo tengo con esta ciudad y este segundo disco trata historias de amor ubicadas ahí, ya no es un fin del mundo, pero sí es mucha evocación. Y esta canción, en especial la primera, Trenes, habla justamente de relaciones que no están escritas para durar o para ser, ¿no? Y me gusta mucho, en realidad, el trabajo que he hecho en este último disco. He involucrado músicos de muchos proyectos. Tengo violinistas, trompetistas, trombonistas, percusionistas que van desde grupos como Bareto, We the Lion hasta Canaco y el Tigre, y una base de músicos muy, muy bonita. Y nada, estoy tocando hoy día. Por favor, invítanos porque nos tenemos que ir. Hoy día a las 8 de la noche en la feria. Hoy día a las 8 de la noche en la Feria Unión de Barranco. Es completamente gratis la entrada. Estamos tocando con la banda completa, un par de invitados. Vamos a tocar 6 canciones para el fin del mundo y algunas canciones de las fiestas del olvido, así que los y las espero a todos y todas. Un gustazo, Nico, porque además nos ha encantado conversar contigo, hablar de tu trayectoria y por supuesto de lo nuevo. Así que nosotros no se vaya, porque tenemos más. Dios mío, eres altísimo. Pero puedo hacer esto que es un truco que vengo haciendo desde los 18 años. No te preocupes, acá con dignidad asumo. ¿Nos vemos? Creo muy distante entre la ciudad y los pueblos, y básicamente las fiestas populares se dan en los pueblos. Hay mucha gente que no conoce estas manifestaciones culturales que hasta el día de hoy se dan luego de 400 años de historia. Creo concretiza nuestras distintas identidades o la diversidad que nuestra identidad contiene, ¿no? Como peruanos. ¡Ay, aplausos para recibir a la patronal como se debe! Miren, acá hay más gente. Bueno, es que como para terminar, ¿no es cierto? Así estamos hoy con Paloma Pereira y con Jonathan Ureta, que forma parte de este precioso proyecto que, bueno, ya no proyecto, hecho real, ¿no es cierto? Que se llama La Patronal. Y justo hace un rato con Nicolás Duarte hablábamos que han tocado ustedes juntos, ¿no? Como parte también de algunos conciertos. Bienvenidos, señora. Gracias. Cuéntenos un poco qué es La Patronal para aquellos que recién nos están conociendo. La Patronal es un homenaje a toda esta cultura de bandas de fiestas patronales, ¿no? Que como decían en la introducción, en los pueblos se celebran muchas cosas, santos, vírgenes,
etcétera. Y hay esta cultura de más de 30 músicos tocando horas de horas, haciendo a la gente bailar, sin estar conectados con un equipo, sino el instrumento puro, el viento, la percusión. Y nosotros somos un homenaje a eso, ¿no? Y lo traemos a un formato de escenario, ¿no? Nosotros no somos 30, somos 9 músicos, pero representamos todo esto, ¿no? La música de todo el Perú, costa, sierra, selva, esta alegría de lo que es la fiesta. Ahora, ¿quiénes forman parte? ¿Qué músicos? Porque son músicos de todos lados, no necesariamente representan un solo lugar. De hecho, como mi amiga comentó, que somos un formato pequeño de 9 músicos y los integrantes son de, algunos tienen familia de músicos, otros vienen de escuelas y en este grupo empezamos a tocar. Bueno, yo empiezo hace un año, entonces básicamente la música que hacemos es más o menos como para, no sé, manejar así a la música peruana, la tradición. Y los integrantes somos, bueno, de diferentes partes del Perú, ¿no? De Ancash, de Cajamarca, Huancayo. De Lima, de todos de lados. Lima. Ahora, pero ustedes ponen, o sea, no es que solamente toquen, ustedes tienen toda una puesta en escena, tantos así con vestuarios. Sí. Entran con una banda. ¿Cómo es? Cuéntenos. Tenemos tenemos un mayordomo, que es el que se encarga como un poco también de unir al público con la banda, ¿no? De generar esta experiencia. La idea no es solamente que la gente nos vea en el escenario tocar y baile, sino es que se sientan parte de la fiesta, ¿no? Entonces tenemos el mayordomo, tenemos al Magda. Llegan así. Y entramos en Sí. procesión, sí. Entramos con procesión, porque igual las fiestas patronales tienen una estructura, ¿no? Claro. Es la procesión. Parte de un tema religioso, digamos. Exacto, sí. Y luego es la fiesta, ¿no? Y tenemos bailarines también, que en ciertos momentos también sacan al público. Entonces la idea es, claro, no es que el público se sienta público, sino que se sienta parte de la banda, de la fiesta. Pasa que estén festejando con ustedes. Que ¿no? estén O sea, festejando con nosotros. ¿tienen un solo santo o lo van cambiando? No tenemos Depende un de las santo. fiestas también. Ah, sí, Sí. depende. Depende de las fiestas. Sí. Ya. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Cajamarca para el cumpleaños del aniversario de Jesús de Nazareno. Ya. Hemos estado en Yapa, Cajamarca, sí. O sea, también nosotros como representante un santo no tenemos, Ya. pero vamos a las festividades de diferentes pueblos. Ahora, ustedes nacen en el 2016, ¿está bien? Y ya son 3 años, pero han tenido varias experiencias con esto, ¿no es cierto? Incluso se han ido a Rusia, se han ido con la selección. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntenme. Hemos sido muy afortunados y somos muy agradecidos con eso en realidad. Nos fuimos a Rusia, la gente de PromPerú nos convocó, no nos lo esperábamos, no postulamos a nada, parece que estuvieron investigándonos, les gustó nuestro estilo y ya pues, y nos llevaron. O sea, formaron parte de, obviamente, de la delegación, pero ¿qué actividades, qué tipo de actividades realizaron allá, por ejemplo? Ahí por ejemplo estábamos tocando en las mañanas. Ya. Inauguramos la Casa Perú. La Casa Perú todas las mañanas tocando el himno nacional y algunos carnavales. Luego tocábamos adentro de la Casa Perú, hacíamos un pasacalle, luego en el escenario, ¿no? Claro, la gente se volvía loca. La gente se volvía loca porque no solamente había gente de otros países que valoraba la rítmica que tenemos nosotros, ese saborcito, sino que también había muchos peruanos que viven en todo el mundo. Claro. Y había mucha gente que se emocionaba un montón porque extrañaban Perú y era como que, Su recuerdo, está, ¿no? Como claro, lo recuerdan. La está tocando nostalgia. la música de mi tierra, ¿no? Sí. A ver, ¿y qué les piden algo específico? Ahora ya que tienen un repertorio, ¿les piden algo específico? ¿O hay algo habitual que toquen? Tenemos un repertorio súper amplio porque en realidad la música peruana es infinita, pero también a veces vamos, por ejemplo, cuando fuimos a Cajamarca nos pidieron algunos temas. Claro, más de su... Claro. su local, porque también pasa que hay zonas en las que no les gusta el huayno, no les gusta la cumbia, entonces tenemos un poco que adecuarnos también a eso, ¿no? Y si ahora les hacemos un pedido, por ejemplo, les vamos haciendo pedidos o ustedes nos van haciendo un repertorio chiquito, ¿se puede o no se puede? No melodías. A ver. Ustedes digan, ¿no? Ustedes son los Lo dueños que pasa de es la que no contamos con todos los músicos, pero... No, pero ahí Podríamos, ustedes, con lo que hay. Sí. Podríamos hacer un carnavalito, A ver. ¿no? Sí. Ya. Pero tienes que bailar.
Ahí, bueno, pues haremos el esfuerzo. Yo me- De verdad que sí pican los pies para salir a bailar. Pero acá Pican nadie los me quiere pies. acompañar, yo les paso la voz, nada, no me quieren hacer el tono. Y se esconden todavía. Bueno, entonces arman un Sí, claro. semejante festivalón, ¿no? Sí. Cajamarquina. Esa es Cajamarquina. Claro, o sea, es música del norte, de Cajamarca, pues, o sea, los carnavales. Claro que sí. Y cuando en las fiestas empiezas a tocar esas melodías, como que la gente recuerda y como que se pone a bailar. O sea, el movimiento también del huayno cajamarquino Claro, eso es como que es como que te contagia, ¿no? te... Y una de la selva. Pues La Anaconda. selva. A ver, a ver. Ahí vamos está. a ver qué se puede hacer. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con una de la selva? Pero tienes que ir a Anaconda. Ah, Ahí- es que yo... Tienes que gritar a la A cara ver, con ya nosotros. todos, ya todos. Eso. Uy, acá te hacemos tocar todo ahora. Te pegaste. Acá está la lista de pedidos. Bueno, sé que se van a presentar, que ustedes están haciendo toda una gira. Una gira, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? A ver, cuéntenme. Ahorita estamos con la gira británico. Ya. Ayer empezamos, son 7 fechas, totalmente libre para que toda la gente, bueno, en diferentes distritos de Lima, ¿no? Vamos a estar el 12 en Pueblo Libre y el 13 en Surco. Ya. Las siguientes fechas no me las acuerdo bien, pero es San Juan del Urigancho, Chacarilla, me parece por ahí, Camacho, San Borja y San Miguel. ¿Ya? Y nada, es totalmente libre y es bonito pues porque ahí están todos los estudiantes del británico que después de clases se pasan, la gente que vive alrededor también, es como, "Ay, la patronal va a tocar, ¿cuándo va a tocar?". Bueno, tenemos 7 fechas gratis, elige tu distrito, el que te quede más cerca, ¿no? Claro. Y ahora, ¿el público que tienen es de todas las edades? De De todas las sí, edades, de todas las edades, o sea, no... Niños, es de bonito, todo. sí. Ayer había un niñito que de hecho quiere que toquemos en su cumpleaños. Hemos tocado ya en Hemos una tocado en fiesta cumpleaños, infantil sí. también. Máximo. Sí, y sí, es Como súper que, variado. como que emociona también a un músico, ver a unos niños que disfrutan la música, o sea, ¿no? Pero es como que... según lo que me cuentan ahora, porque es muy diferente a épocas antiguas, que la gente es como que no, prefería no... Uy, por acá nos están haciendo la competencia. Cuando antes los chicos decían, no, yo no vengo de la sierra, yo no vengo de la selva. En cambio ahora como la gente que dice, no, sí, vamos a bailar toda nuestra música, como que la gente... Hay más identidad. Hay más Hay más identidad, identidad, sí. ¿no? Hay más identidad, sí. Qué bueno, Bueno, qué pues. bueno que sí, ¿no? Les pido un ratito para irnos a la pausa y seguimos conversando Sí, claro. sobre la patronal, no se la pierdan. Bueno. And now we go to the Ancash from Peru.
inglés, chacao. Chancado, bien chancado. Estaban comentando que acá tenían que resolver, ¿no? Sí, teníamos que resolver. ¿Y cómo fue esa experiencia? A ver, ¿cómo hacía? A ver, cuéntame. Hemos ido 2 veces. Sí, 2 veces. Hemos ido 2 giras. Y bueno, anécdotas, muchas anécdotas. En el viaje y en las tocadas también, por el público. Ah, ¿qué les pedía el público? ¿Qué pasaba Bueno, con el también que público? tenemos que hablar inglés. Ah, y les entendían, no les entendían nada. Imaginemos que sí nos entendían. Sí. Incluso un poco de risa por lo que hay personas que ya español lo hablan muy correctamente también. O sea, como que entendían y... Ya. ¿no? Y era muy difícil, digamos, es difícil para una patronal estar en otros países, o sea, el mensaje es otro, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos la experiencia fue más completa porque hicimos talleres previos a los conciertos. Estuvimos en un montón de universidades, de colegios, entonces hicimos talleres con música en vivo, ¿no? Y los bailarines, ¿no? Entonces, por ejemplo, fuimos con Martín Granados, que es el capataz de la danza de los Diablicos de Tucumé, y con Damaris Peña, que es una bailarina de tondero y marinera, y otras cosas, ¿no? Que es de Lambayeque también, de Chiclayo. Y entonces les explicábamos a través de los talleres con un traductor, porque así era bien difícil poder nosotros explicar las cosas, pero con un traductor les contábamos sobre la música, la tradición, cómo era el baile, les enseñábamos a bailar. Entonces la gente ya se contagiaba un poquito más, incluso en los shows en vivo, si no había taller, se les enseñaba a bailar mientras estaba sucediendo el concierto, ¿no? qué chévere. Y se les iba contando algunas cosas. Entonces, claro, Entonces, más que un concierto, es una experiencia cultural. es una Sí, claro, experiencia de hecho. cultural, sí, ¿No? exacto. Básicamente, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué la patronal? O sea, ustedes son músicos desde chiquitos y vienen de familias de músicos además, ¿no es cierto? Todas tus familias de músicos. De músicos, igual sí. tú, Sí, igual. ¿no? Pero ¿por qué la patronal? ¿Por qué esta inmersión cultural? Lo que pasa es que el creador de la patronal es César Fe. Es nuestro manager, nuestro director. Es cineasta, ¿no? Sí, Además. es cineasta también. Y él, pues, más o menos la historia es que, bueno, sus papás tenían un colegio y su papá siempre soñaba con tener una banda en el colegio. Pero para esto su papá también los llevaba de viaje siempre. Su papá, no recuerdo exactamente de dónde eran. Yauyos. De Yauyos, De Yauyos. exacto. De Yauyos. Entonces siempre viajaba por el Perú con su papá y con su mamá y toda su familia. Y ya de grande, después de haber pasado por muchas cosas, como que quiso hacer también como un pequeño homenaje a su papá y a todo lo que su papá le estaba enseñando desde pequeño, ¿no? Que era viajar y que era la música, porque cuando finalmente logró tener la banda en el colegio, César entró a tocar también saxo y ahí con todas estas historias y estas cosas sintió como la necesidad de hacer este proyecto, ¿no? De hacer un homenaje, un tributo y visibilizar esta cultura, ¿no? Claro, pero digamos, es su proyecto, pero ¿y ustedes lo siguieron? Nosotros lo seguimos. Fuimos convocados en el tiempo. Nos fue convocando, nos contó la historia, nos enamoró, nos endulzó y lo disfrutamos muchísimo. Cada concierto Sí. lo disfrutamos. Sí, ¿no? Entonces sí que me están contando y de verdad que es cierto, porque yo lo he visto, ni bien tocan y se quedan así. Sí, Se quedan claro. hiperactivos. ¿Qué hacen después de un concierto? Por ejemplo, después de este desborde de energía porque de verdad, o sea, ¿qué hacen después? Sí. Mira, a No se van veces a dormir. cuando tocamos 3 horas, Sí, pues. a veces sí terminamos un poco cansados, porque toda la energía se queda ya en el escenario. Pero muchas veces es como, ya, ¿y qué hacemos? Sí, pues sí, ¿qué hacemos? ¿Qué ¿Qué continúa? ¿Qué continúa? Y muchas veces ya pasó el concierto y queda un poco de gente, pero igual se sacan los instrumentos y se sigue tocando. Uy, qué chévere. Claro, el concierto ya más chiquito, Claro. ¿no? Más. Ya con ropa de calle, pero igual uno sigue tocando, ¿no? Y la gente... Sí. Claro, esas fiestas Otra. esas son las mejores, además. Sí, claro, ¿no? claro. Claro. Chicos, invítenlos, por favor, a todos a ir a verlos. Bueno, estamos en la gira británico, 7:30 p.m. Allá. Nos quedan 6 fechas y estamos el 12 en Pueblo Libre, el 13 en Surco
Y para mayor información, en las redes del Británico, en las redes de la Patronal, y no se lo pierdan porque es gratis y qué chévere tener espacios gratis en el Perú. Claro, Sí. claro que Se sí. necesita. Bueno, es Paloma Pereira y Jonathan Ureta, ambos músicos de la Patronal. Y nosotros nos vamos con música, ¿les parece? ¿Qué nos van a regalar ya para terminar y para irnos? Así como para... A ver, un guainito. Bonito. Vamos al carnaval. El de... El carnaval. Al Cajamarca. Claro, el carnaval. Ya. Y ahora sí ya entró nervioso, pero ahora ya está, ya, pero no pide ver más, dice. Ya.